Aquí empezamos. La jueza multicompetente de San Borondón, Larisa Ibarra, detiene el cobro de garantías a la constructora china CWE, impidiendo la pretensión de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y perjudicando al Estado. La constructora no ha entregado ni reparado parte de las obras del proyecto Toachi-Pilatón. Luego de 15 años, el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón no deja de ser un dolor de cabeza y desde CELEC se ha buscado una solución definitiva para terminar el contrato, ejecutar garantías y poner a funcionar uno de los proyectos de generación eléctrica más grandes del país. CELEC ha declarado de manera unilateral la finalización del contrato con la firma china CWE. Se va a proceder al cobro de las garantías para poder subsanar los pendientes que no pudo hacerlo a la contratista en su momento. Desde CELEC se ha señalado varios incumplimientos y pendientes de la contratista china CWE para la entrega de esta obra. La firma no ha terminado con la reparación de las turbinas, por ejemplo, además del revestimiento de la presa, y no ha solucionado los deslizamientos en chimeneas de equilibrio. Por esta razón se optó por la terminación unilateral del contrato, lo cual se confirmó en marzo del 2022. No obstante, la empresa china CWE interpuso una acción de protección que le fue negada por el Tribunal Multicompetente de Santo Domingo en diciembre del 2022. Y hasta aquí, el Estado estaba habilitado para hacer efectivo el cobro de garantías por cerca de 15 millones de dólares. Curiosamente, esta mañana hemos recibido una notificación de una jueza multicompetente de San Borondón que nos ha informado que ha aceptado unas medidas cautelares interpuestas por la contratista. Entra en escena la jueza de la unidad multicompetente de San Borondón, Larisa Ibarra. Sí, la misma que se tumbó la designación de un superintendente de bancos y cuya resolución generó polémica. Esta vez resolvió aceptar la petición de medidas cautelares de la empresa china. Resolvió que CELEC se abstenga de ejecutar garantías, que el CERCOP se abstenga de incluir a CWE en la lista de contratistas incumplidos. ¿Cuál de momento frena la intención de cobrar estas garantías? Efectivamente, así mismo es. Por esa razón vamos a interponer todas las acciones de manera urgente e inmediata. Una decisión que ha sido notificada en estas últimas horas a las autoridades de CELEC, quienes analizan el documento para tomar acciones y revertir este fallo. La Contraloría ha enviado a la Fiscalía 13 informes con indicios de responsabilidad penal relacionados con contratos de CENEL y CELEC. Carlos Acoto nos cuenta que además el 34% de las denuncias recibidas en el CERCOP desde mayo de 2021 tienen que ver con irregularidades en las pujas por contratos en el sector eléctrico. En disputa un contrato de más de $500,000 para cambiar equipos de medición en la provincia del Oro. La entidad contratante CENEL-EP a través de su unidad provincial. Se presentan oferentes que pujan por el contrato, hay un ganador. Una firma que presentó certificaciones técnicas y laborales cuya veracidad se cuestiona. Una firma que participa a la par en otras pujas también de la Corporación Nacional de Electricidad, con varios nombres que se repiten una y otra vez. Y la evidencia de un posible modus operandi. Las anomalías llevan a que varios oferentes presenten quejas ante el CERCOP y otras a nivel judicial solicitando medidas cautelares inclusive para dejar sin efecto el concurso. Es apenas un ejemplo de lo que ocurre en la puja por jugosos contratos en el sector eléctrico, donde Fiscalía tiene la lupa tras una reveladora investigación. Solo entre mayo de 2021 y enero de 2023, el CERCOP ha recibido 53 denuncias relacionadas con irregularidades en los procesos de contratación. En disputa, $87 millones en adjudicaciones. El 34% de estas denuncias vinculadas a pujas en CENEL y CELEC. Según información del CERCOP, 8 de ellas han sido colocadas en manos de la Fiscalía, pues se presume el cometimiento de posibles delitos. Además, la Contraloría ha remitido 23 informes con indicios de responsabilidad penal, luego de auditar las finanzas, así como los contratos de 5 empresas públicas desde junio de 2021. De esos 23 informes en manos de Fiscalía, 13 son de CENEL y CELEC. Ocurre mientras se continúa analizando la permanencia de los gerentes de las empresas públicas. El último en salir, Antonio Icaza. El ya exgerente de CENEL estuvo 14 meses en el cargo. En sus últimos 6 meses de gestión, CENEL-EP abrió más de 11.000 procesos de contratación. Esto sin contar los procesos que llevan cada una de las unidades provinciales de esta empresa pública,
que solo en 2022 tuvo un presupuesto de 386 millones de dólares como parte de su plan anual de contratación. Ese mismo rubro en 2023 asciende a 525 millones de dólares. La comisión ocasional que investiga el caso Encuentro en la Asamblea Nacional empezó las comparecencias con el legislador de UNES, Ronnie Aliaga, quien ha sido vinculado a la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. El asambleísta dice que ha sido víctima de linchamiento mediático y que lo único que quieren es perseguir al correísmo. Sobre la foto en la piscina en Miami, pidió disculpas públicas y señaló que no debió estar ahí. Hubo cuestionamientos por llamar primero a Aliaga. Algunos legisladores dijeron que esa fue una decisión de la presidenta de la mesa ocasional, que también es del correísmo. Exfuncionarios sentenciados por delitos relacionados con la corrupción acceden a beneficios penitenciarios sin reparar económicamente al Estado ecuatoriano. Daniela Valencia nos cuenta que solo en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass son 8,2 millones de dólares que no han sido devueltos al Ecuador. Mientras los principales autores de los delitos de corrupción que conmocionaron al país continúan saliendo de prisión gracias a la aplicación de beneficios penitenciarios, sus condenas no son cumplidas en su totalidad, pues se deja de lado la reparación integral que en sentencia fue determinada a favor del Estado ecuatoriano. Solo tomando en cuenta el caso del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, se acogió a la prelibertad tras 3 años y medio, pero sin haber cancelado ni un solo centavo de los 778.000 dólares que le debe dar al Estado ecuatoriano. Que llegamos a un punto aún con condena, se ríen de nosotros, porque cumplirán un tiempo la pena, luego saldrán, pero no reparan el daño hecho al Estado ecuatoriano. Y el daño no solo es económico, el daño es la pérdida de confianza en las instituciones. Si continuamos revisando caso por caso, el exvicepresidente Jorge Glass se benefició de la unificación de 2 condenas, aunque la jueza estableció que la sentencia de 8 años por cohecho pasivo agravado absorbe a la de 6 por asociación ilícita, no dijo nada respecto a la sanción económica. Y ahora Glass también busca acogerse a la prelibertad sin haber cancelado nada de los 8,2 millones como reparación integral al Estado, 7,5 millones dentro del caso Odebrecht y 778.000 por el caso Sobornos 2012-2016. Para la abogada penalista Paulina Araujo, de ahí que es vital que la Fiscalía esté alerta para seguir la ruta del dinero. Empiece a prender radares a ver cómo van a vivir esas personas, ¿no? Siga la pista como para ver si ahí encuentran la ruta del dinero y luego se puedan abrir nuevos procesos penales. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción se plantea una serie de reformas al Código Integral Penal. Una de ellas apunta a ampliar los requisitos para que los sentenciados se acojan a los beneficios penitenciarios. Mientras no paguen los recursos que se han asaltado, no puedan salir en libertad, o que existe un porcentaje altísimo de pago para que puedan ser sometidos a otro tipo de medidas cautelares. Consultamos a la Procuraduría el monto total que debe recuperar el Estado ecuatoriano producto de casos de corrupción. Hasta el cierre de esta edición están recopilando la información. A 4 días de que finalice la campaña electoral, los candidatos intensifican recorridos y estrategias para captar votos. Expertos señalan que se ha evidenciado un incumplimiento de la normativa electoral. Belén Merizalde nos explica. La campaña electoral entra en la recta final. Los candidatos solo podrán realizar actividades hasta las 23 horas con 59 minutos del 2 de febrero. Luego de ello, el cronograma contempla 48 horas de silencio electoral. Por ello, aprovechan los últimos días para intensificar sus recorridos en barrios, reunirse con líderes para escuchar las necesidades y hacer promesas, realizar las tradicionales visitas en mercados, llevar a cabo caravanas y ahora hasta usan helicópteros. También ponen énfasis en el contenido de redes sociales dirigido especialmente para jóvenes. Y en medio de todas esas estrategias, lo que ha sido evidente es el irrespeto a la normativa electoral. Así lo señalan expertos en el tema, quienes critican, por ejemplo, la entrega de obsequios. Se ha visto a nivel de todo el país, la norma es muy clara que esa es una infracción grave y que se puede sancionar. ¿Pero qué es lo que sucede?
los candidatos lo que hacen es transformar la dádiva en utensilios o útiles de campaña. Ejemplo, camisetas, ejemplo, gorras. Este tema sí ha sido histórico en el país y lamentablemente no ha habido un freno. Sostienen además que ante la falta de regulación a redes sociales, los candidatos han incurrido en prohibiciones previstas por la ley. Por lo tanto, al ser espacios no fiscalizados ni fiscalizables, el contenido de la misma puede resultar, o de la campaña electoral puede resultar ofensiva, muchas veces es campaña sucia. Los expertos consideran que el CNE ha jugado únicamente un papel observador. Lamentablemente ha cumplido un papel únicamente de espectador, de estar en las gradas observando lo que hace todas las organizaciones políticas. O sea, lamentablemente ahí no ha existido ningún tipo de actuación en el ámbito administrativo. En todo caso, si existieran denuncias por incumplimiento de la normativa, las sanciones llegarán después de los comicios. Más de 51.000 policías tienen derecho al voto facultativo este domingo 5 de febrero. El Instituto de la Democracia comenzó a capacitar a los uniformados para que conozcan cómo ejercer su derecho al voto. Son los encargados de garantizar la seguridad durante el proceso electoral, pero además son ciudadanos con derecho al ejercicio democrático del sufragio. Los 51.158 miembros de la policía tienen voto facultativo y es por esto que en jornadas de capacitación conocen más detalles de sus funciones y del momento del sufragio. Estamos participando de esta capacitación por parte de CNE para que nuestros compañeros policías conozcan qué es lo que deben hacer en cada uno de los recintos electorales a donde van a ser asignados para prestar su servicio. Nosotros contamos con el proyecto Mi Voto Cuenta, que hemos recorrido durante estos 2 meses capacitando tanto a militares, estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y en este momento a los señores policías. Ellos están contentos con la posibilidad de votar, aun cuando saben que es seguro que no lo harán en la ciudad de la que son originarios. Yo soy de La Tacunga, pero en este caso, como presto mis servicios en esta ciudad, me tocará ejercer el sufragio aquí en la ciudad de Quito. En lo personal es la primera vez que voy a ser parte del sufragio. Nosotros como policía nos damos cuenta de lo que también vive el pueblo. Cuando eligen a una autoridad, cómo se sienten ellos al ser respaldados. En el caso de Michelle Tapia, sería la segunda vez que sufrague, ejerciendo su derecho al voto facultativo. Siempre hemos podido nosotros participar en las jornadas cívicas, no es primera vez. El Instituto de la Democracia capacitará a los miembros de la Policía Nacional en las 24 provincias del país. Y así como ellos, 53.637 miembros de las Fuerzas Armadas, que también apoyarán el proceso electoral, tienen derecho al voto facultativo. El registro civil atiende en horario extendido para la emisión de cédulas. Quienes no tengan el documento deben tomar un turno mediante la página web. Karen Aro nos detalla los horarios en los que está funcionando el servicio. Con la cercanía de las elecciones seccionales, la afluencia de ciudadanos a las agencias del registro civil en todo el país se incrementa. Solo este último fin de semana se entregaron algo más de 18.000 documentos de identidad a escala nacional. Esta semana estamos con toda la capacidad operativa al máximo para poder atender a toda la ciudadanía en el menor tiempo posible. Y con el fin de atender la demanda, los horarios de atención para la emisión de cédulas se extendieron. Desde este lunes 30 de enero hasta el viernes 3 de febrero, la atención será desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El sábado 4 de febrero habrá atención y será desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Y el domingo 5 de febrero, día de las elecciones, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Encontramos turnos para el mismo día, para el siguiente día, en las diferentes horas. Este lunes, las instalaciones de la agencia matriz en Quito lucían así. Todos los turnos previstos se atendieron. El tiempo de espera para obtener su documento está alrededor de los 40 minutos. Yo el turno tomé el día de ayer, hoy día vine ni 5 minutos en bajar las gradas y ya me atendieron. Aquí se demoraron un poco, pero súper rápido. Es importante recordarle a la ciudadanía que usted sí puede acudir a votar el próximo 5 de febrero si su cédula de identidad o su pasaporte están caducados. Al registro civil para obtener este documento es indispensable que lo haga solamente si se lo han robado o se lo ha perdido. Para que usted sea atendido es necesario que tome un turno previo, incluso para los nuevos horarios y el fin de semana. Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida una jueza y su secretario fueron víctimas de un ataque armado en el cantón Paján, en Manabí. Además, una persona ahogada y varios negocios afectados son las consecuencias registradas en este último oleaje en las costas del país. Les damos todos los detalles al boletín.
Seguimos con más aquí en 24 horas. Una jueza y su secretario fueron atacados a bala mientras almorzaban en Paján, provincia de Manabí. Ambos fueron trasladados al Hospital de Especialidades de Portoviejo debido al estado crítico en que se encuentran. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces emitió un comunicado exigiendo protección para los funcionarios judiciales del país. Luisa María Heredia con el informe. Una vez más, funcionarios judiciales son blanco fácil de ataques armados al estilo sicariato atribuidos al crimen organizado. Cerca del mediodía de este lunes ocurrió en el cantón Paján, provincia de Manabí. La jueza de la Unidad Penal Multicompetente, Jenny Guano Luis, y su secretario, Orly Manrique, recibieron varios impactos de bala mientras comían en un restaurante situado cerca de la terminal terrestre de Paján. Según versiones extraoficiales, 2 sujetos en moto intentaron asesinarlos. Uno se quedó en el vehículo liviano esperando al otro, que se bajó con el arma en la mano para disparar directo a la mesa en la que Guano Luisa y Manrique almorzaban. Llegaron personas en moto y ejecutaron la consigna que me imagino que tenían. Hubieron algunas detonaciones. La motocicleta apareció incinerada a un costado de una vía de tercer orden. El hallazgo se dio mientras moradores del sector donde se produjo el ataque armado aún colaboraban con el cuerpo de bomberos en evacuación de los heridos. La jueza y su secretario fueron trasladados primero al Hospital Israel Quinteros de Paján. Allí permanecieron hasta cerca de las 2 de la tarde, cuando los llevaron al Hospital de Portoviejo en medio de un fuerte operativo policial. Están en el Hospital de Especialidades, están siendo evaluadas. Hasta el cierre de este reportaje, ambos funcionarios se encontraban en estado crítico. Aún se desconoce cuál fue la motivación del ataque. Carlos Paredes, jefe de la DINASET en la zona 4, informó que se levantaron los indicios respectivos y se realizó ya la primera toma de versiones a colegas, familiares y testigos. Estamos trabajando articuladamente con el eje preventivo, investigativo y de inteligencia para el esclarecimiento de este hecho. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, por su parte, emitió un comunicado repudiando el ataque. En los últimos meses hemos tenido que lamentar el asesinato de un compañero juez, compañeros fiscales, así como las amenazas de las cuales han sido víctimas algunos de nuestros compañeros, dice el manifiesto. Por eso el gremio le exige al Consejo de la Judicatura que realice las gestiones pertinentes para que se brinde la seguridad inmediata y permanente, a fin de que puedan existir las condiciones necesarias para que el trabajo no se vea afectado por las amenazas de bandas delincuenciales, las cuales buscan impunidad. Pero no es todo. Entre sábado y domingo en la provincia del Guayas se registraron cerca de 40 muertes violentas. Entre los sucesos reportados constan 2 asesinatos múltiples en Daule y Milagro. En el primero, un policía en servicio activo y otro en servicio pasivo fueron asesinados. La ola de criminalidad nuevamente azotó a Guayas durante el fin de semana. Entre sábado y domingo en la provincia hubo cerca de 40 muertes violentas, solo en la zona 8 que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán. Según cifras policiales, se registraron 17 asesinatos. En el sector de Flor de Bastión, al noroeste del puerto principal, por ejemplo, 2 mujeres fueron acribilladas mientras jugaban bingo afuera de una casa. En la ciudadela Los Rosales, en cambio, la tarde del sábado, una pareja recibió varios impactos de bala al salir de un local de venta de cárnicos. Ese día también en la parroquia Taura del cantón Naranjal aparecieron 3 cuerpos baleados, uno incluso había sido incinerado. Y en el cantón Balao se reportó el hallazgo de 4 cuerpos más. A esos alarmantes sucesos se sumaron también 2 asesinatos múltiples. El más reciente ocurrió en el cantón Milagro. La madrugada del domingo, a un billar llegaron 4 hombres en moto que abrieron fuego contra quienes estaban en el sitio. Con armas cortas y fusiles dispararon primero contra 2 hombres que estaban afuera del establecimiento y luego entraron. Se desató entonces una balacera que acabó con la vida de 3 personas más. Un día antes, en el cantón Daule, se registró otro ataque armado. Se dio al interior de una urbanización privada ubicada en el sector de La Aurora. Una niña de 1 año resultó herida y falleció horas después en una casa de salud a la que la trasladaron. Y 4 sujetos que habían estado en una fiesta horas antes fueron acribillados. En la reunión, cabe mencionar, participaron agentes policiales y vigilantes de tránsito, quienes incluso, según se conoce extraoficialmente, habrían estado uniformados. Entre las víctimas hay un ex policía, Estuardo Granados Vasco, quien tenía antecedentes penales por receptación y asociación ilícita. Su esposa es la única detenida hasta el momento, luego de que en un allanamiento a su casa, que está dentro de la misma urbanización privada, se encontraran $379.000 en efectivo, armas y municiones. Informó el comandante de la policía, Fausto Salinas, vía Twitter.
Y entre los fallecidos también está Juan Carlos Burbano, policía activo que laboraba en el distrito Florida, perteneciente a Guayaquil. Un hecho adicional, este domingo un miembro de la Armada Nacional en cuya casa se encontraron 2 armas de fuego fue detenido por la policía. Ocurrió en la Nueva Prosperina. Agentes llegaron al lugar para tomar procedimiento debido a la presencia de sujetos armados. 3 personas agredieron a los uniformados y uno de ellos era un marino en servicio activo. Una persona ahogada, carpas arrastradas por las olas y fachadas de negocios afectados son las consecuencias registradas en este último oleaje en el perfil costero. Vanessa Robles recorrió algunas playas de Santa Elena y nos cuenta más en el siguiente reportaje. La península de Santa Elena inició la temporada playera con la naturaleza en contra. Un nuevo oleaje de alta intensidad generó estragos en varias de sus playas, siendo Punta Blanca una de las más afectadas. La fachada de algunas edificaciones tuvieron daños considerables, al igual que la estructura de ciertos negocios, que no resistieron la fuerza de las olas. Y ahí nosotros queríamos arreglarla poniéndole la roca ahí y no se pudo, pero el mar se lo llevó. El mar también ganó terreno en San Pablo. Allí, negocios y faenas de pesca se vieron interrumpidas. 12 carpas la han desbaratado, más que todos son de mi hija. Nosotros pescamos canalete y lo dificulta el oleaje, pues no, ya tenemos más de un mes que no pescamos. Para el sector hotelero, los estragos también se reflejaron en las reservas. Hemos llegado al 20-30%. Mientras que en Chipipe, Salinas, las consecuencias fueron mortales. Vino una ola, los revolcó, la esposa con la nena salieron, pero la corriente los jaló a él y ya no pudo resistir. El muelle de Salinas está habilitado, al igual que las actividades deportivas y acuáticas. También personal municipal retiró restos de conchillas de mar y arena depositadas a lo largo de la avenida Malecón tras el impacto de las fuertes olas. Se recogieron 600 toneladas, ¿no? Sí, van a estar habilitadas las actividades turísticas y recreativas que emplean embarcaciones. Según la Capitanía de Puerto, para este fin de semana, las condiciones en los balnearios de la provincia serán favorables. Atención con esta información, una jueza de la provincia del Oro da 72 horas de plazo a la Asamblea Nacional para que posesione a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. La jueza advierte con sanciones, los consejeros suplentes del CPCCS serán quienes deban elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura de la última terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Otro tema, con éxito se desarrolló el segundo simulacro parroquial de evacuación por la actividad del volcán Cotopaxi. Cerca de 750 personas evacuaron las zonas que podrían ser afectadas. Más de 700 personas de la parroquia de José Huango Bajo en el cantón Latacunga participaron del segundo simulacro parroquial de evacuación por la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi. El propósito, fortalecer las capacidades de respuesta en las comunidades situadas en la zona de influencia del volcán. Sector productivo activado, la ciudadanía activada. Este es un problema de todos y tiene que ser resuelto por todos y con el compromiso de todos. La activación de las sirenas del sistema de alerta temprana marcó el inicio del ejercicio. También ver esos tiempos y aquellas también características propias de la evacuación, ¿no? Vimos que algunas personas tienen como dificultad para movilizarse. En la parroquia de José Huango Bajo se encuentran plantaciones de flores y brócoli, fábricas textiles. Según el mapa de riesgos, estas se verían afectadas. La parroquia de José Huango Bajo tiene una superficie territorial de 19 kilómetros cuadrados, de los cuales un 42% está en zona de riesgo. Escuchamos la sirena, entonces al momento que se escuchó la sirena, nosotros tenemos nuestra sirena interna, activamos nuestra sirena interna y salimos. Los simulacros ayudan a identificar las falencias en territorio y a fortalecer los conocimientos necesarios en la población.